¿Qué miedo sentí cuando vi por primera vez a algunas personas hablando en lenguas y orando? No lo podía comprender. Es más, en una ocasión que yo vi eso, se sentía algo extraño en el ambiente, me daba escalofrío. Y le digo a un amigo que tenía a la par, si algún día yo llegara a saber dónde está Dios, en cuál de las organizaciones que predican, en cuál religión, si fuese en esta, si Dios hiciera eso conmigo, hablando de lo que es la lengua, yo nunca me apartaría del Evangelio si Dios hiciera eso conmigo, que me llenó del Espíritu Santo. Entonces, aquí estoy, he cumplido. Desde que me convertí a Cristo, lo primero que Dios hizo en mí fue una liberación y me llenó del Espíritu Santo. Y a los 2 meses de estar en el Evangelio, recibí ese don especial del hablar en lenguas. Quiero hablarte de esta experiencia que está en la Biblia, que se nos detalla bastante. Sé un poco acerca de mi experiencia personal y sé también lo que está escrito aquí. Espero que esto te va a edificar. Así que te pido por favor que me prestes un poco de atención. Dice aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vea qué bonito esto. Es el Espíritu Santo el que les daba que hablasen en las lenguas. No era el diablo, no era el demonio, uy, qué miedo. No, era el Espíritu de Dios. En Joel capítulo 2, versículo 28, que está en el Antiguo Testamento, unos 600, 700 años antes de Cristo, estaba profetizado. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el apóstol Pedro, ese día de Pentecostés, la gente se reunió a escuchar y a ver qué es lo que estaba pasando. Ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas y la gente que había llegado a ver eran judíos, pero que vivían en otras naciones y habían venido a la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta muy importante, y ellos venían a celebrarla. Ellos, al oír el estruendo y oír la gente hablando en lenguas, llegaron a ver qué pasaba y comenzaron a escuchar a través de los labios de estos galileos que no sabían otros idiomas las maravillas de Dios. Entonces, qué bonito es cuando el Espíritu de Dios te da las lenguas. Estas lenguas tienen varias funciones. Dice la Biblia que esto no es una señal para el creyente, sino para el incrédulo que oye a alguien que está hablando en lenguas. Entonces dice, qué cosa más rara, ¿vendrá esto de Dios? ¿De dónde vendrá esto? Qué raro esto. Entonces, bueno, se nota el desconocimiento o la ignorancia de lo que está escrito en la palabra de Dios. La persona que no conoce la palabra de Dios se asusta, se maravilla de eso, pero es algo que está escrito allí y nosotros, bueno, no solamente lo hemos leído, gracias al Señor, lo hemos podido experimentar. El apóstol Pablo dice, oraré en el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Y en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces, con el entendimiento nuestras oraciones son débiles, pero cuando oramos en el Espíritu, y orar en el Espíritu es orar en lengua y en gemidos, entonces dice el apóstol Pablo que la oración en el Espíritu es conforme a la voluntad de Dios y que en el Espíritu oramos de acuerdo a la voluntad de Dios y Él nos entiende y estamos intercediendo por los santos. Entonces, qué bonito. Dice en 1 Corintios capítulo 14, esta cita usted la puede buscar. Capítulo 14 es el capítulo completo sobre las lenguas y el apóstol Pablo ordena allí a la iglesia de Corintios, porque había un desorden, como existe en el tiempo actual en muchas iglesias, un desorden a la hora del mover del Espíritu de Dios. Entonces se mezcla la carne con el Espíritu y se hace un montón de desórdenes. Pero el apóstol Pablo dice allí a los Corintios cómo se debe de usar este don especial maravilloso de las lenguas. Dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque los hombres no le entienden, pero por el Espíritu se hablan misterios, y que se puede cantar en el Espíritu y cantar también
con el entendimiento. En las lenguas dice el Señor que está dándole una señal a los incrédulos, porque dice en el profeta Isaías: en otros labios y con otras lenguas le hablaré a este pueblo, y ni aún así me creerán, dice Jehová. Ni aún así la gente cree, pero ve la señal, ve la maravilla. Esto es un impacto en la carne del hombre que no conoce a Dios. Es un impacto cuando ve a alguien hablando en lengua, cosas raras. ¿Qué será eso? Bueno, es una señal de que el poder de Dios está allí. A través de la lengua nuestras oraciones son más eficaces, porque son oraciones conforme a la voluntad de Dios. Debemos nosotros, los que hemos recibido el don de lenguas, debemos de practicar hablar en lenguas. En este capítulo 2 de Hechos se nos dice que ellos hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que ellos le daban la libertad a su boca para que el Espíritu se expresara a través de ella. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, permitirle al Espíritu de Dios que hable a través de nosotros. Pero cuando estoy dando una enseñanza, dice el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida que nadie me va a entender. Entonces en la iglesia hablamos, en esta plataforma hablamos con el entendimiento para que usted entienda, pero en nuestra recámara de oración, en nuestro secreto, clamamos no solo con el entendimiento, sino en lenguas, para conquistar mayores bendiciones del Señor. Además dice el apóstol que hay una interpretación de lenguas, que es un don adicional a este, que está en conjunto con este. El don de lenguas lo puede pedir la persona que habla en lengua. Dice el apóstol Pablo: el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y eso es una recomendación para nosotros, los que ya hemos recibido el don de lengua. Y usted que no tiene la lengua puede pedir en oración poder interpretarla. No la va a interpretar como el que sabe traducir un idioma, porque una cosa es de un traductor y otra cosa es interpretar. El que traduce habla una palabra en un idioma y el otro se la traduce en el idioma que nosotros podemos entender, por ejemplo del inglés al español. Pero cuando hablamos de interpretar, estamos hablando que el Espíritu Santo te va a dar a conocer lo que aquel quiere decir. Usted lo va a expresar con las palabras que usted usa. Puede ser que el Espíritu de Dios te dé exactamente lo que aquel quiere decir, y el Señor no te va a dar que usted use palabras desconocidas, porque nosotros tenemos miles de palabras de nuestro propio diccionario español que nunca usamos, y usted nunca las va a expresar. No las va a expresar, las vas a expresar con tus palabras, porque Él te va a dar a conocer lo que le está dando a aquel, y usted va a entender ese mensaje. Usted lo recibe en su espíritu y va a decir: así dice el Espíritu de Dios, y comienza a dar un mensaje. Esto es parecido a las profecías. Qué hermoso que nosotros podamos tener las lenguas. Dice el apóstol Pablo: en la iglesia hablen 2, a lo más 3, y uno interprete. Entonces habla uno, otro interpreta, puede hablar otro después, y se sigue interpretando y traer un mensaje que traiga edificación, que traiga bendición a la iglesia. Es algo que nosotros necesitamos, hermanos amados. Necesitamos el mover de Dios, necesitamos las lenguas, necesitamos los 9 dones del Espíritu de Dios, las operaciones que Dios quiera, porque el Espíritu reparte como Él quiere y opera sanidades y milagros de la manera que Él quiere. Jesucristo sanó escupiendo, Jesucristo sanó, bueno, de diferentes formas, ¿verdad? Imponiendo manos, qué sé yo, de diferente manera envió la palabra, de como Él quiera. Entonces las lenguas es un tema bien importante. Este temita así bien reducido, bien sencillo, pero esperando que te sea de bendición, de edificación. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, yo te puedo ayudar. Ahí estamos a la disposición para bendecirte con el conocimiento de la palabra del Señor. Sergio Mac Macías, para servirte.